Usted recordará un poco la historia de José. Recordará que su papá le hizo una túnica de colores donde hablábamos que el padre le había hecho a él de una manera especial, o tenía con José sueños, porque ninguno en ese momento usaba túnicas y menos una túnica de colores. Pero evidentemente, por lo que dice la palabra de Dios, que José al crecer empezó a tener sueños y empezó a tener revelaciones que venían de parte de Dios. Pero dice su palabra que este manto que le puso el Señor o su papá fue muy bueno, pero a la larga le trajeron problemas porque habitaron o habilitaron en sus hermanos espíritus de envidia. Y por ahí, para los que conocemos un poco más de la historia de José, el papá lo mandó a buscar a sus hermanos, y cuando sus hermanos lo vieron, querían matarlo. Pero antes de matarlo dijeron: no lo vamos a matar, mejor vamos a venderlo. Y de eso es lo que voy a hablar en esta tarde. Dice el versículo 28: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. José estaba abajo en un pozo de 5 metros, y lo subieron, lo trajeron arriba, dice, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vaya conmigo, por favor, ahí a Génesis 39. Dice Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Con quién estaba el Señor? José. ¿Con quién estaba? Con José. Dice que estaba con José y fue un hombre muy pobre. ¿No dice que fue pobre su Biblia? ¿Cómo dice? Dice que fue un varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio y a José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así como en la casa, así como en el campo. Y todo lo que tenía en manos de José no se preocupaba, sino lo único que se encargaba era de la comida. Señor, gracias por esta palabra que tú me has dado. Dame la sabiduría, dame la revelación, Señor, para poder hablar, para poder comunicar lo que tú ya me hablaste en mi corazón. Pido, Señor, que tu Espíritu pueda traer paz, gozo, alegría en medio nuestro, y que podamos recibir como una sola persona, recibir todos juntos tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Decía que tenía al lado: Dios te va a hablar en esta tarde. Dios te va a hablar en esta tarde, porque yo creo que Dios me dio esta palabra acerca de la vida de José, o de la historia de la vida de José, y cómo esta palabra puede ser de tremenda bendición para nuestra vida. Y es muy posible que cuando hablemos esta palabra tú te sientas identificado. Así que decirle que tenés al lado: capaz que te puedes sentir identificado, decirle. Hace unos días empecé a hablar acerca de la historia de José. Hablé sobre el manto que le puse a su papá y cómo este manto le fue de complicación, porque después los hermanos le empezaron a tener envidia, y después sus hermanos, en vez de matarlo, dice que sus hermanos convinieron en venderle. Y fue eso lo que me inspiró a poder hablar en esta noche. Y lo que vamos a retomar hoy, o el título de esta parte, se va a llamar El manto del esclavo. ¿Por qué el manto del esclavo? Porque dice que sus hermanos, versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, los mercaderes, que estos madianitas que están acá son los árabes, para que usted lo pueda ver un poco mejor, pasaban unos árabes por donde estaban estos judíos, los hermanos de José, pero dice que José estaba metido dentro de un pozo, dentro de una cisterna, y dice que empezaron a tirar para sacarlo, y vendieron a su hermano por 20 piezas de plata y lo llevaron a Egipto. Entonces acá en este momento José pasó a ser un esclavo.
Entonces, anotaba yo acá. José era un hombre que se había criado como un hijo de mamá, podemos decirle, como el nene mañoso del padre, pero acá en esta parte él pasó a ser, de ser hijo, de ser hermano, ahora pasó a ser esclavo. Y dice la Biblia que los hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces me fui a investigar. Y me fui a investigar por cuánto lo habían vendido. Entonces dije, a ver, ¿cuánto valía José en esa época? Pues por algo lo vendieron, ¿sí o no? Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces me fui a averiguar. A José, moneda de hoy, lo vendieron por $95. Cerca de 6.000 pesos. Y yo pensaba, tampoco. Entonces, te soy sincero, me puse mal. Porque dije, encima que lo vendieron, yo lo pensé en argentino, ¿sabes? Yo dije, encima que lo vendieron por 2 mangos. Lo último lo hubieran vendido más. Si hubiéramos sido argentinos, lo hubieran vendido por un montón de plata. Pero yo pensaba que encima que lo traicionaron, encima que lo vendieron, encima que se lo dieron a esta gente para que solamente ellos sabían lo que iban a hacer con él, lo vendieron por $95, es decir, 6.000 y pico de mangos. Está bien, usted me puede decir, pero no lo mataron, pastor. Sí, no lo mataron, pero lo vendieron. Y para mí era como una película que pasaba. Era como que veía una película de este hombre delante de mis ojos. Y esta frase me la anoté 200 veces. No lo mataron, pero lo vendieron. No lo mataron, pero lo vendieron. Bueno, no lo mataron, pero lo vendieron. Yo pensaba, vieron que está el abuso físico, que es terrible para una persona, el abuso físico. Pero yo pensaba en el abuso psicológico que ejercieron sobre él. Ah, el pastor vino con todo. No, en serio, yo pensaba en esto. Porque yo no sé si para mí hubiera sido mejor que me maten a que me vendan. Vamos a ponernos en la historia, vamos a ponernos en el cuadro. Los hermanos lo tiraron adentro de un pozo. Está bien. Lo castigaron, ponele. Lo castigaron. Lo tuvieron un rato ahí. Y le dijeron, soñador, viste. Ahí estás adentro porque hiciste esto. Entonces cuando iba saliendo, cuando lo estaba levantando, él dijo, ya está. Ya se les pasó. Era una broma que me querían hacer. Pero no fue broma. Cuando él estaba saliendo, dijo, bueno, ya está, ya pasó, era todo. Era una broma que me hacían mis hermanos y ahora vuelvo con mi papá y está todo bien. Pero el tema es que algo pasó en el corazón de sus hermanos, porque sus hermanos es como que lo negaron, como que salió y lo negaron, o sea, como que no tenían a nadie. Cuando lo sacaron, él habrá querido y no le dieron nada. Y yo anotaba acá el dolor de este jovencito. Yo me imaginaba, aunque son tan grandes las diferencias, pero pensaba en un Willy, porque se tiene más o menos a esta edad José, la edad de un Willy. Y yo pensaba, ¿no? Qué terrible el cuadro este. Porque pasó a ser, que no tiene nada que ver con el Willy, perdón. Pero porque era el mañoso del padre. No, el Willy no era el Willy. No. Entonces yo pensaba en este niño de papá, 18 años, tal vez como el Willy, mañoso, no el Willy, que jugaba con su papá. Ahora pasó a ser del nene de papá, el nene cuidado por el padre, el nene que jugaba con el padre todo el tiempo, que era compinche, que se divertían, que no hacía nada, porque dice que los hermanos iban a trabajar y dice que él solamente tenía que monitorear qué hacían los hermanos.
Y pasó a ser, de ese nene, pasó a ser un hombre, porque tuvo que madurar de golpe. ¿Por qué? Por la envidia de sus hermanos. Y pasó a ser, de ser José, el hijo de la casa, pasó a ser un don nadie. Ahora, hay un detalle que yo meditaba cuando preparaba esto. Cuando una persona se transformaba en un esclavo, ya no tenía más nombre. Se lo identificaba con una letra y con un número. Es decir, ya no era más José, era un número y una letra. Y pregúntenme, ¿cómo es que le ponían el número y la letra? ¿Cómo es que le ponían el número y la letra, pastor? Agarraban un fierro caliente y se lo tatuaban en la espalda. Interesante. Entonces él tenía tatuado a fuego en su cuerpo su nuevo número y su nuevo nombre, que vendría a ser N45. Pasó a ser del hijo del papá, del nene de la casa, pasó a ser el N45. Imagínate para un nenito, tiernito, no como mi hijo Will, pero digo, tiernito, que le pegaron 2 bifes, le dijeron sentate acá, agarró un fierro caliente y se lo pusieron en la espalda. ¿Habrá sido divertido, Willy? No creo, ¿no? Entonces yo pensaba, lo vendieron, lo rechazaron, lo tatuaron a fuego. Y otra de las cosas que yo pensaba mientras escribía esto, por un lado el dolor de él, de José, pero por otro lado, imaginémonos por un segundo el dolor del padre. Dice la Biblia que cuando el padre vio que era la túnica del hijo, dice que rasgó sus vestidos, dice que se echó ceniza sobre su cabeza, sobre su cuerpo, y estuvo de luto por muchos días. Y dice la Biblia que él decía, me voy a ir con esta tristeza hasta la muerte. Imagínense el dolor que le provocaron al padre. Muchas veces nosotros tomamos, ¿cómo le puedo decir? Con liviandad, si se puede decir la palabra de Dios. Y a veces tomamos tal vez la historia de José como algo simple y como que es algo sencillo. Yo no creo que haya sido muy sencillo. Y te digo más, muchos de nosotros vivimos historias como la historia de José. De hermanos que nos tenían envidia, hermanos que procuraron que en vez que nos vaya bien, que nos vaya mal. Hermanos que nos ponían un palo en la rueda, hermanos que nos empujaban para que nos caigamos al precipicio, hermanos que nos han tirado dentro de la cisterna, porque yo soy fiel testigo de que esto pasa. ¿Y sabe qué es lo que voy a denunciar? Lo peor, que esto pasa dentro de las iglesias. Muchas veces, diga conmigo, muchas veces nosotros, ¿está preparado para que yo le diga algo fuerte? ¿Sí o no? Sí. Muchas veces nosotros somos los hermanos de José. Porque muchas veces rechazamos a nuestros hermanos. Muchas veces separamos a nuestros hermanos. Es decir, como dirían en mi pueblo, hacemos rancho aparte, ¿vio? Si estamos los varones, no, estamos los que venimos al grupo los lunes. Por ahí están las mujeres, no, solamente acá las que venimos los martes. Los jóvenes, no, nos juntamos con los jóvenes. Decirle al que está al lado, eso está mal. Decirle al del otro lado, eso está mal. Pregúntame, ¿por qué está mal? Porque pasamos a ser, de ser una iglesia, de ser una familia, de ser un grupo de hijos, pasamos a ser una pequeña secta. Donde hacemos grupos sectarios. Los varones por un lado, las mujeres por otro lado, los jóvenes por otro lado. Somos iglesia y somos familia. Termina la reunión, podemos compartir, podemos saludarnos. Alguien puede tener sentido de orar por un hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Viene un hermano nuevo, bueno, ya el nuevo, que se arregle, pues para eso viene nuevo.
Me parece que vos y yo, en esta tarde, el Padre nos quiere hablar a nosotros, porque muchas veces nosotros somos como los hermanos de José. A veces viene gente nueva y en vez de abrazarlos los hacemos de lado. ¿No le parece que usted y yo somos como José? O como los hermanos de José, que al José que viene nuevo lo tiramos dentro de la cisterna, no le damos bolilla, y qué bueno que viniste a la casa de Dios, y pum, y chao. Decirle que tiene al lado, áspero. Sepa usted que el Señor me hablaba estos días también, que uno de los dolores más grandes que sintió José fue la separación de su padre. Como él estaba todo el tiempo con su padre, como él jugaba con su padre, él se divertía, el padre lo había criado de una manera especial, por eso le puso la túnica, pero de repente ya no estaba su papá al lado que lo iba a defender, ya no iba a estar su papá al lado que le iba a dar la comida, ya no iba a estar su papá al lado para que lo abrace. Le cuento algo, miren, yo tengo un perro que se llama Tomás y tengo otro perro que se llama Simón. Yo le conté a usted que hay uno que es más mañoso que el otro. Pregúnteme, ¿cuál es el mañoso, pastor? ¿Cuál es el mañoso, pastor? Los dos, pero un poco más mañoso es Simón. Ahora, cuando se despiertan los dos, Tomás y Simón, cuando se despiertan, el primero que viene a besarme es Simón. ¿Cómo besa el perro? Y ahí me saluda, se despertó Simón. Viene, bosteza, se despertó Simón. Pero el otro, que también es mañoso, se despierta Tomás. Tomás se despierta y viene caminando por arriba de mi cuerpo. ¿Viste? Los pies, viene viene y se pone acá. Cuando llega a esta parte, estira sus brazos, che, y me abraza. Y hace ¿sí o no, mamá? Como se apachucha Tomás. Sí, como. Viene y me abraza así, saca las dos manitos, increíble, saca las dos manitos y hace hace el perro. Y se queda dormido unos 4 o 5 minutos más. Y yo pensaba, ¿no? Qué tremendo debe haber sido para ese muchacho que lo separen del padre. Si un perro te puede mostrar el amor, un perro te puede abrazar como si fuera una persona, te puede abrazar como si fuera un hijo. Lo que habrá sentido ese papá y lo que habrá sentido ese hijo debe haber sido terrible. Y comenzó en él el manto del esclavo. Yo pensaba, y esta es una nota al margen, no sé para quién es, no sé por qué Dios me hizo escribirlo. Porque hablamos con el hermano Alejandro estos días y él me decía, cuando vemos ahí en las predicaciones, en el Casa de Ministerio Oficial en YouTube, dice, la gente dice que yo leo mucho el mensaje. Y es verdad, yo leo mucho el mensaje que tengo aquí. Pregúnteme, ¿por qué usted lee el mensaje? ¿Por qué usted lee el mensaje, pastor? Porque usted en algún momento le va a preguntar, ¿por qué tu pastor lee tanto el mensaje? Pregúnteme. ¿Por qué usted lee tanto el mensaje? Porque el Señor me habla mucho antes. Y me dice, yo quiero que le digas esto. Entonces yo hablo lo que Él me dijo que yo le diga a usted. No hablo lo que yo quiero hablar. Usted cada vez que va a venir a esta casa espiritual, va a encontrar comida fresca que Dios nos da para nosotros, para este tiempo, para este lugar, para este barrio, para esta ciudad. Amén. Yo no agarro un mensaje de hace 20 años atrás. Lo que el Señor me dijo que diga para hoy, eso es lo que yo estoy hablando. Por eso digo, no sé para quién es esto, pero yo anotaba acá, muchas veces sentimos dolor cuando nos separamos de nuestros padres. Así como lo sintió José, es muy doloroso cuando uno se despega de los padres. Nosotros somos fiel testimonio que cuando el Señor nos pidió venir aquí a San Carlos de Bariloche, en realidad a la Patagonia, cuando el Señor nos dijo de venir acá y Él nos desafió a venir acá a servirle, yo creo que lo nuestro fue obediencia ciega a la voz que Él nos habló a nosotros. Pero yo le quiero decir
decir algo, no es fácil, ni fue fácil dejar a nuestras madres. No fue fácil. Tal vez a mí me tocó hoy la buena, que es que mi mamá sigue viva. Pero mi mamá vive a 2000 kilómetros. Y la mamá de mi esposa ya partió con el Señor. Entonces, para nosotros no fue fácil dejar todo. Muchas veces uno escucha y dice que los pastores dicen, dejamos todo, dejamos incluso hasta nuestros padres. Cuando uno abandona a su padre, cuando uno deja a su padre en otro lado, como nosotros para servir a Dios, no es fácil, es hiper, súper, mega doloroso. Pero yo notaba acá que sin duda esto que le pasó a José lo marcó y comenzó un largo proceso de trato de Dios en la vida de este hombre. Entonces nace una frase que siempre digo: Dios es un Dios de procesos. Dios tenía que tratar un montón de cosas en el corazón de José y la comenzó a tratar a partir de este momento. El otro día, el día que estábamos allí en Santa Rosa de la Pampa, hablamos con el apóstol Carlos y él me enseñaba el proceso. Estamos en el proceso de Dios, estamos en el proceso de sanidad, en el proceso de restauración, en el proceso de liberación, en un proceso de prosperidad. Siempre estamos en un proceso. Pero mi apóstol me enseñó una cosa estos días. Y me dijo: hijo, me dice, sí, Dios es un Dios de proceso. Pero el problema lo tenemos nosotros. Entonces le dije: ¿por qué, apóstol? Me dice: porque yo puedo estar en el proceso, una persona puede estar en el proceso, pero el problema es que muchas veces, me decía él, mucha gente hoy se queda en el proceso. ¿Me está entendiendo? Hay gente que está en el proceso de Dios de sanidad. Vamos a suponer, una persona tuvo un problema muy grande, tuvo una pérdida, llamémosle una pérdida económica, tenía un negocio, el negocio lo perdió, se fundió y está en una crisis. Todo por robarle a Dios. Y está en plena situación de crisis. Estaban casados y se separaron. ¿Y cómo está? En una crisis. Está en un proceso de sanidad y de restauración. Esa persona está en pleno proceso de sanidad y restauración. Ahora, lo que el apóstol me enseñaba es que mucha gente vive en crisis 40 años porque está en el proceso. Y me decía: hijo, vos tenés que enseñarle a la gente que el proceso es un periodo corto de tiempo. Se me murió mi perrito. Y el tipo hace 40 años que se le murió el perrito. Y vamos a evangelizar. No, porque se me murió el perrito. Pasaron 50 años y sigue con el perrito que se le murió hace 50. Y vamos a evangelizar. No, pero no puedo, porque el perrito... ¿Qué perrito? Papá se murió hace 50 años. Nosotros hacemos del proceso un lugar, como decía mi apóstol, nuestra zona de confort. Estoy en crisis y vivo 50 años porque estoy en crisis. No. Si Dios es un Dios de proceso, debemos confiar que Dios también nos va a sacar del proceso. Ahora, el problema es que la gente vive dentro del área de confort en cuanto al proceso y no se compromete con Cristo. Entonces estamos complicados. Entonces nosotros le decimos: vamos a hacer un canto bar, pero no hacemos un canto bar, vamos a llevar los parlantes, vamos a cantar en el centro cívico, vamos a hacer rap, vamos. Y dice: no, mirá, yo hace 20 años perdí a mi mamá y mi abuelo. Ya está, la cosa fue hace 20 años. Entonces hacen de la zona del proceso de Dios, del trato de Dios con tu vida, de que Dios te está sanando, de que Dios te está liberando, de que Dios te está poniendo, te está haciendo un hombre nuevo. La gente hace 20 años que vive de la misma manera. ¿Usted conoce lo que es así? No diga nada. Pero hay gente que vive hace 20 años dentro de una iglesia y sigue siendo el mismo de siempre. Se lo dije en chileno que mentí. Claro. Hace 20 años que viene a la iglesia y sigue afanando. Flaco, ya está, no afane más. ¿Te vieron los pastores? Claro. Entonces yo notaba ahí, Dios está empecinado, me decía el apóstol, en sacarnos de nuestra zona de confort. Dios está empecinado en incomodarnos.
Dios está empecinado en que tomemos las responsabilidades que tenemos que hacer para el reino, que tenemos que comprometernos, que tenemos que llevarle este pan que hablábamos hoy, llevarle este pan a la gente que lo necesita. Nosotros no podemos hacer oídos sordos, porque hay gente que hoy, en esta hora, en un rato se está yendo al infierno. ¿Y qué hicimos vos y yo? Nada. Estamos complicados. Ahora, yo no estaba acá. ¿Por qué no tenemos compromiso? ¿Por qué no tomamos compromiso con Dios? Yo les prometo que no me voy a meter a hablar de esto, pero yo noté acá, si no tenemos un compromiso con Dios, si no tenemos un compromiso con la casa, es porque a vos y a mí no se nos reveló honra. Claro, cuando yo me comprometo con Dios, cuando yo quiero servirle a Dios, es porque yo entiendo para qué lo hago. Cuando ustedes salen a evangelizar, cuando ustedes salen a otros a hablarles de Jesús, ¿qué nombre ustedes están levantando? ¿El nombre de la iglesia? ¿El nombre del pastor? ¿El nombre de Cristo? Y si ustedes hablan de su palabra, y si ustedes hablan de Él, quédense tranquilos, porque la recompensa también va a venir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros necesitamos que se nos revele esto que venimos hablando hace mucho tiempo, que se nos revele lo que es honra, porque cuando nosotros se nos revela honra, ya dejamos, y acá esto está poderoso, esto seguramente va a estar en un cartel, pero miren lo que anoté yo acá. Cuando a nosotros se nos revela honra, cuando aprendemos a honrar, cuando aprendemos a honrar a Dios, cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, cuando aprendemos a honrar a nuestros padres espirituales, en esta casa espiritual, vos dejás de ser un pariente. Decir la que tenía al lado. Ajá. Cuando a vos se te revela honra, dejás de ser un pariente de la casa, dejás de ser un visitante de la casa. A pesar de que vos estás en un proceso, Dios te va a sacar del proceso. Así como Dios estaba con José, Dios está con nosotros. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dice la Biblia que a José lo llevaron esclavo desde Dotán hasta Egipto. Y después dice que lo vendieron, los madianitas lo vendieron en Egipto. Estaban en un pueblo que se llamaba Dotán y lo llevaron a Egipto. Entonces yo me puse a averiguar porque me gusta investigar. ¿Cuántos kilómetros había entre Dotán y Egipto? 800 kilómetros. Es como de acá a General Hacha, la ciudad de La Pampa. Son 800 kilómetros. Nosotros con la pastora lo hacemos en 10 horas. Dándole, lo hacemos en 10 horas. El tema es que serían 37 días para que una persona lo haga caminando. Pero imagínate que pasó de ser el hijo de papá a una persona que tenía que ir caminando por el desierto, que le peguen, que lo quemen para ponerle un tatuaje, que le den de comida cualquier cosa a la hora que sea. Pensaba que por ahí tampoco tenía agua. Y miren lo más poderoso que descubrí. En esos larguísimos 800 kilómetros que tuvo que hacer caminando, pasó nada más y nada menos que 5 desiertos naturales. ¿Qué es un desierto? Un día de más de 40 grados de calor y una noche de menos 5 grados centígrados. Y yo pensaba, y lo anotaba medio en argentino, una noche de menos 5 grados bajo cero, en una carpita, y yo lo anoté en argentino, y a los sopapos limpios. Vení para acá, andá para allá, bajá, andá al baño, comé, plan, pum, pam, comiendo lo que haya, y yo anotaba también, y hasta sin agua. Te lo voy a decir en cubano, imagínate. Qué terrible. Por eso nosotros muchas veces vemos la palabra de Dios, vemos la Biblia como algo, bueno, sí, lo llevaron y fue caminando. Sí, pero tuvo que caminar como 40 días para llegar al lugar donde estaba. Lo quemaron en el medio, le pegaron, era el nene de papá. Esta cosa no la vivió nunca. Capaz que tenía que andar descalzo, capaz que lo llevaban atado, capaz que lo llevaban amarrado a algún animal. 40 largos días.
Pero hay una buena noticia. Pregúnteme, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia, pastor? La buena noticia es que cuando Dios tiene un propósito conmigo, cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay traición, no hay dolor, no hay envidia que el Padre no pueda sanar. ¿Por qué? Porque el Padre va a lograr el plan que Dios tiene contigo para que seas bendición para tus generaciones. Si Dios te arranca de un lugar, si Dios te arranca de algo, prepárate, diga conmigo, prepárate. Prepárate porque lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos quedar en el proceso, nosotros nos podemos tapar con la frazada del proceso, pero lo que Dios quiere para nosotros es que nos levantemos para conquistar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Si a vos te pasó algo similar a lo que le pasó a José, tal vez te traicionaron, tal vez sufriste un gran dolor, tal vez sufriste envidia, tal vez te traicionaron, tal vez te vendieron, tal vez te hicieron algo muy feo. Decirle conmigo al que te ha dado, bienvenido. Bienvenido. Decirle que te ha dado, bienvenido. Porque esta va a ser tu mejor temporada en Cristo. Esta va a ser una década de victoria para victoria. Porque esta década la hemos declarado la década de la restitución, la década de la prosperidad sin igual, donde el Padre nos va a sorprender a lo largo, a lo ancho de toda esta temporada. Vamos, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Él nos va a sorprender a lo largo y a lo ancho de esta temporada, dándonos más de lo que esperamos, de lo que soñamos. Él lo va a hacer porque el Espíritu Santo me decía, porque esto que parece ser un manto de esclavitud, me dijo el Señor, es temporario. El Señor me dijo, este manto pseudo de esclavitud es temporario. Este manto te catapulta para tu mejor temporada, Dios. ¿Cuánto lo creen? Den un aplauso al Señor. Él estaba siendo un esclavo, una persona que caminó en medio del desierto, una persona que sufrió golpes, rechazos, un tatuaje a fuego en la espalda, una persona que si se quedaba en ese proceso de Dios, en ese estadio, esa persona se iba a morir porque no iba a aguantar. Pero dice la palabra de Dios que Él soportó, que Él, te lo digo en argentino, Él se bancó ese proceso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, y vení conmigo, vamos a Génesis 39:1. Dice la Biblia que pasó todos esos 800 kilómetros, los pasó de largo. Porque la mano del Padre no se había cortado, la mano del Señor no se había cortado. Dice la Biblia, Génesis 39:1, llevado pues José a Egipto, 800 kilómetros caminando, que lo golpearon, que le pegaron, que con todo el dolor del padre, con todo el dolor de los hermanos, con todo el dolor que tenía encima, llegó esos 800 kilómetros. Los puros 800 kilómetros llegó. Pero dice la Biblia que cuando llevaron a José, lo llevaron a Egipto. Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia del faraón, un varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. No compró a José. Decirle que no compró a José. No compró al nene de mamá. Perdóname la expresión, pero por ahí compró un tipo que tenía las manos rotas, la cara, golpe, boom. Compró al J45. Compró un esclavo. El chico que vestía con la túnica larga pasó a ser un muchacho que andaba tal vez como la película de Tarzán, con un taparrabo, barbudo, una barata de chivo terrible. Pero dice la Biblia que el egipcio, Potifar, dice que lo puso como mayordomo en la casa de él. Por eso el quinto manto es el manto del mayordomo. Lo que el Señor me hablaba esta semana, lo que Él me habló en la intimidad, me dijo, los mantos, el manto era de color, y cada color tenía un principio y fin. Los estudiosos dicen que el manto de José era un manto a rayas verticales, ¿no? Verticales, de diversos colores.
Pero lo que el Padre me mostraba es que cada color tenía un principio y tenía un final. Y lo que el Señor me decía es, cada color significaba una temporada del proceso. ¡Wow! Yo sé que le estoy tirando una bomba. Pero quédese tranquilo, que si esto lo está grabando, cuando pasen 20 años, usted va a decir cómo predicaba el viejo las palabras que no tiraba. El tipo murió después, próspero el viejo. Vivió en Arelauquen, viste que decía que iba a vivir en Arelauquen, el tipo vivió en Arelauquen, tenía un auto, una camioneta del viejo que rajaba la tierra. Hiper, súper, mega próspero. La vieja también andaba con el viejo, pero la vieja en la camioneta, lleno de plata los viejos, que en una casa en Arelauquen los tipos vinieron como unos ratas y Dios lo levantó y Dios cumplió el propósito. ¿Por qué? Porque se la bancaron. Porque se la bancaron. Todos quieren decir, todos ahora, vamos a decir, ¿qué te gustaría hacer? Ah, yo quiero ser como mi pastor, el que paga el precio. Claro. ¿Te gustaría tener el manto? Hay que pagar un precio. Esa chica es sabia. ¿Sabe qué me dijo? Porque hay que pagar un precio. Claro, hay que pagar el precio. ¿Te gustaría el manto? Es sabia. No te dice no ni de casualidad, ni si tampoco. Hay un precio. El manto que Dios puso sobre nuestra vida tiene un precio. Acá no es, tocamos, a ver, hacemos cualquier canción y predicamos cualquier cosa. Si quieren seguir predicando, criticándome por lo que predico y como leo, primero mándense 10 años de estudio. 10 años de estudio teológico. Pregunten qué materia se debe en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Pregunten qué examen no se hizo. Pregúntenme dónde tengo el analítico que lo tengo acá. Vean con cuánto me recibí. Miren. Proceso. Precio. ¿Saben por qué? Porque el Padre no te regala nada. Yo quiero ser como mi pastor. No querés ser como mi pastor. Yo quiero ser como mi pastora. No querés ser como tu pastora. Porque tu pastora pone un precio para estar sentada ahí. Tu pastora cuando vino acá, vino con 3 bolsos. Hoy es una mujer súper, mega próspera, bendecida. Decirle a la pastora, pastora, ¿usted tiene ropa sin usar? Tiene ropa nueva, 0 kilómetros sin usar. Súper próspera, súper bendecida. Pero la tipa pagó el precio. Entonces quiere el manto, quiere bendición sin pagar el precio. No va a funcionar así. Perdóname que te lo diga de esta manera. No funciona así la regla. Manto es igual a precio. Si no, preguntémosle a José. Vamos a sentarlo a José acá un día de esto y le preguntamos, ¿cómo fue que fue próspero? ¿Cómo fue que me fue bendecido? ¿Cómo fue que Dios lo puso al frente de toda una nación y ser el ministro de Economía de Egipto? Te va a decir, porque yo pagué el precio, papá. Porque cuando hubo que estar, yo me banqué el precio y yo puse el lomo en el desierto. 5 desiertos pasó José. Hermanos, pasó de ser un nene de mamá, pasó a ser un esclavo. Y de un esclavo, de acá viene lo más poderoso. Decía que acá viene lo más poderoso. Pasó de ser un esclavo a ser un empleado. Acá viene el corazón del mensaje. Decirle, ahora va a empezar a predicar. Mirarle a la ley y decirle, ahora recién va a empezar a predicar. Mirá qué poderoso lo que el Padre me enseñó. Dice que los llevaron como esclavos. Los árabes los llevaron a Egipto, los llevaron como esclavos. Pero miren lo que pasa acá. Dice el versículo 2. ¿Mas Jehová estaba con quién? Dice que estaba con José, estaba con el J45. Dios estaba con el esclavo. Pero Dios no lo miraba como el J45. Dios lo miraba como José. Dios lo miraba como el profeta. Dios lo miraba como el vidente. Dios lo miraba como el hombre que Dios iba a usar para bendecir y para liberar una nación. Porque cuando le pusieron el nombre, le pusieron José, el libertador de todo un pueblo. José, Yeshua, el nombre, el libertador de todo un pueblo. Dios no lo miraba como el J45. Te quiero decir algo. Dios no te mira como un esclavo. Dios no te mira como parte de un proceso. Dios te ve como un... Decirle que te le ha dado, vos sos un pedazo de bendición. Vos sos un pedazo de bendición. Mirá al rey y decirle, vos sos un pedazo de bendición. No lo miré medio mal y le diga, vos sos un pedazo de bendición. No, vos sos un pedazo de bendición. Pedazo de bendición. A nosotros no lo limitan los colores de la túnica. A nosotros no nos limita que tal vez nos maltrataron, nos envidiaron, nos vendieron. No nos limita. Porque dice la Biblia que
Dios estaba con José. Dice que él llegó como un esclavo. Dice que él llegó como el J45 a la casa de Potifar. Oh, poderoso Dios. Dice Génesis 39:2. Más Jehová estaba con el J45. No, dice Dios estaba con José y fue varón próspero. Aquí algo me llama la atención. ¿Cómo puede ser que el esclavo sea prosperado? No hay esclavos que son prósperos, porque el esclavo es golpeado, es latigado para que sirva sin remuneración. No sé si usted me entiende. Y dice la Biblia que él pasó de ser un esclavo a ser un empleado, a ser el mayordomo del egipcio. Evidentemente, él ya cobraba un sueldo. Dice la palabra de Dios, o nos enseña la historia, que los egipcios fueron los empleadores más crueles de toda la historia. Yo no sé lo que usted come, pero dice que los esclavos comían o cebollas de almuerzo o calabazas. El postre era o sandías o melones. No tenían ningún tipo de paga. Pero evidentemente este hombre José fue la persona que marcó la historia, quiero decirle, hasta comercial del mundo. Porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con él y fue varón próspero. Yo me pregunté, ¿cómo fue varón próspero? Si él era un esclavo. No, me dijo el Señor, ya no era esclavo, era un empleado. Porque dice que lo puso como mayordomo. Entonces, yo me empecé a preguntar, ¿y cómo fue que pasó esto? Claro, dice la Biblia que él se empezó a dar cuenta de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que José empezó a cobrar por el trabajo que uno hacía. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia del manto de esclavo al manto del mayordomo? ¿Cuánto me van a responder esta palabra? Nos vamos todos, le doy un fuerte abrazo, le regalo mi manzana que tengo para después la prédica y lo pongo acá y le doy un gran abrazo con la pastora y le doy un gran abrazo. ¿Cuál es la diferencia entre el manto del esclavo y el manto del mayordomo? Pero me tienen que levantar la manito. Dice la Biblia. Mirá, vamos a ir a la Biblia. Pastora no pudo, usted se trampa, usted la tiene atrás. Dice el versículo 2, fue varón próspero. Pero mirá que está hermano. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. No era un esclavo, el último orejón del tarro. Era un tipo que estaba plantado adentro de la casa del amo. Era un mayordomo que vivía en la casa. Ya no estaba tirado en una piedra que era su almada. Ya el hombre tenía una cama, el tipo tenía un techo, el tipo tenía comida, el tipo trabajaba y tenía su sueldo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes es un esclavo. Cebolla, calabaza, tomá, un melón, comete esto. Capaz que agua, tomá agua. ¿Me entendés? Y ya ahora pasó a ser un administrador. Pasó a ser una persona que tenía dinero. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que fue próspero. Dice la palabra de Dios, versículo 3, y vio su amo, el egipcio vio que Dios estaba con él, porque todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Lo que el manto de esclavitud iba a ser su perdición, Dios lo transformó en una tremenda bendición. Él tal vez pensó, ahora me van a llevar a la casa del egipcio, me van a pegar, me van a esclavizar, me van a torturar. Y lo que él pensó, Dios transformó la maldición en bendición. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor transformó el lugar de maldición en lugar de bendición. Y Dios le empezó a él, uy, qué tremendo, prepárese porque viene algo tremendo. Y si usted lo agarra, yo diría que 2 o 3 personas tienen que agarrar esto. Si usted lo agarra, sale corriendo, va a pegar la canchita un par de vueltas, me espera, que yo después de predicar seguramente me pego una vueltita más y pegamos la vuelta completa y vamos cantando, daré campeón, daré campeón, daré campeón. Vamos profetizando para lo que viene después del 23. Pero digo, esta palabra es para alguien. Decí conmigo, decía que tiene al lado, prepárate porque esta palabra puede ser para vos. Mirá, Dios transformó el lugar de maldición en un lugar de bendición. Y mirá lo que el Señor me enseñaba. Dice, yo noté acá, de enseñarle a estar chusmeando lo que hacían sus hermanos, a estar buchoneando lo que hacían sus hermanos. El Señor usó todo este proceso para enseñar a administrar bien las cosas. Amén. Pasó de ser un cabezón, José cuando esté yo arriba. Bueno, pasó de ser un buchoncito de hermano, pasó a ser una administración de casa.
¿Valió la pena pagar el precio? ¿Valió la pena pasar el proceso? Sí, valió la pena. Porque de ser un don nadie, de ser un alguien que no hacía nada, pasó a ser un gran administrador. Y pasó a aprender un código eterno del reino. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! José, en esta primera etapa, donde llega a la casa de Potifar y administra bien, el Señor le regaló una llave. El Señor le regaló una llave a José. El Señor le regaló una llave. Esa llave José la iba a usar, la iba a abrazar y la iba a llevar hasta el final de sus días. Porque este código de reino que aprendió en este proceso le sirvió para todo lo que vino por delante. Cuando tú recibes un código eterno de parte del Padre, tu promoción está por delante. Usted me tendría que preguntar, ¿y qué código aprendió en ese proceso? Si no me lo dice fuerte, yo no se lo voy a decir. ¿Y qué código aprendió en ese proceso, pastor? El código que aprendió, yo que usted me lo anotaría en mi corazón, lo que él aprendió en ese proceso, él entró como esclavo, él entró como el NJ45, pero dice la palabra de Dios que dice que Dios lo puso como un administrador, Dios lo puso a manejar el dinero de este gran hombre que fue Potifar, que dice que le confió, versículo 4, halló gracia a sus ojos y le servía, y lo puso, le dio poder de todo lo que tenía, y todo lo que hizo lo administró bien. ¿Cuál es el principio? Diga conmigo, ¿cuál es el principio? Mire, abra su manito así, levántele conmigo y abra su manito. Mire, el código de reino que él aprendió, que él fue fiel en lo poco y en lo ajeno. Cuando tú eres fiel en lo poco y en lo ajeno, tú te tienes que quedar tranquilo, porque mañana el Señor, por haber sido fiel en lo poco y en lo ajeno, Dios te va a poner en lo mucho y en lo tuyo. Vamos, dale un aplauso al Señor. Claro, este código, este principio del reino, es su llave para su promoción. Ahora mire, abra su manito así conmigo y reciba lo que yo le voy a soltar esta mañana, esta tarde, noche, ya no sé ni dónde estamos. Pero mire, prepárese, porque dice que cuando usted conoce este código, cuando usted maneja este código, cuando usted usa este código, usted se tiene que preparar, porque su promoción es inminente. Mire lo que le voy a decir. Prepárate. ¿Sabe por qué? Pregúnteme. ¿Por qué me tengo que preparar? Porque dice la palabra de Dios que al que honra, Dios lo va a honrar. Vamos, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Nunca, pero nunca el Padre, el Señor, va a dejar sin honra a aquellos que le servimos. Dice la palabra de Dios, fue un varón próspero, estaba en la casa principal de un hombre súper mega importante que era Potifar. Era una casa de privilegio, era una persona que estaba muy vista porque este hombre tenía mucha autoridad sobre ese pueblo. En esa casa de autoridad, en esa casa de privilegio, llegó, qué poderoso, llegó como un esclavo y se fue como un gran administrador. ¿Sabe? Cuando yo todavía no conocía a Cristo, yo entré a una empresa, entré como cadete, se lo voy a decir en mexicano, entré como un pinche, entré como el último orejón del tarro. ¿Sabe cómo me fui de esa empresa? Pregúnteme, ¿cómo te fuiste de la empresa? Me fui de esa empresa, para la gloria de Dios, como un gerente médico sin haber estudiado medicina. Me fui como el administrador del centro odontológico donde estaba. Tenía a cargo más de 100 profesionales, más de 100 odontólogos, lo manejaba papá. ¿Por qué? Porque yo me había dado gracia. Y todavía tenía muy poquito de ser cristiano. Hermanos, Dios nos está dando lugares de autoridad. Dios nos está dando lugares de gobierno. Dios nos está dando lugares de influencia. Lo que Dios quería enseñarle a José era que él pueda ver el reino de distintas maneras, sirviendo, trabajando, siendo fiel. Y lo que él tenía que aprender es que ya no iba a depender más de su papito, él iba a tener que aprender a depender del padre. Él ya no iba a depender de que el padre le ponga la camperita de colores. Ahora iba a tener que depender del Padre para que Él le dé sabiduría, para que Él le dé la estrategia, para que Él le dé la unción para gobernar una nación. Mire, dice la Biblia que todo lo que tocaba, todo prosperaba. Dice la Biblia, Jehová
lo hacía prosperar en su mano. Y ahí me vino la unción sobre mí y me dijo el Señor, esa es la unción de este ministerio. Me dijo, esa es la unción que te di, me dijo. Todo lo que toques, todo lo que hagas va a ser prosperado en tus manos. Me dijo el Señor, esa es la herencia de mis hijos y los hijos. Me dijo, esa es la herencia de tus hijos y los hijos de tus hijos. Todo lo que toquen, todo lo que hagan, lo voy a hacer prosperar en sus manos. Y me dijo el Señor, la unción que tú respetes, la unción que tú honres, esa te va a perseguir. ¡Oh, qué poderoso esto! ¡Qué poderoso esto! ¡Oh, qué poderoso esto! ¡Qué poderoso esto! Mire, voy a cerrar con esto. Muchas veces el enemigo nos quiso destruir de todos los colores que vos le quieras. Madianita, Imanita, árabe, egipcio, de todos los colores que vos quieras vinieron para destruirnos. De todos los colores que vos te imagines. Pero perseveramos, perseveramos, perseveramos. Y mire qué frase, esta frase va a estar ahí en todos lados. Porque esta es una frase de la pastora y mía. ¿De dónde la sacó, pastor? De la vida, de los procesos, del trato. Mira la frase que vas a ver estos días en internet. Lo que no te mata, lo que no te pudo matar, te va a hacer cada vez más fuerte. Aleluya. Te va a hacer cada vez más fuerte. Señor. Prepárate, casa de David, porque vienen los días en que lo que no nos pudo matar, lo que no nos pudo destruir, nos va a hacer fuerte, fuerte, fuerte e importante en el reino. La próxima temporada va a conocer de nosotros en esta ciudad. Somos una generación marcada para conquistar los lugares que otros desecharon. Los lugares que otros desecharon, nosotros los vamos a tomar para Cristo. ¿Por qué? Porque hay lugares que otros los desecharon. Otros dijeron, ¿qué va a haber en ese lugar? ¿Qué ganancia le vamos a sacar en ese lugar? Nosotros vinimos a este lugar por obediencia al Padre. Nosotros vinimos a conquistar lo que el Padre nos mandó a conquistar. ¿Por qué? Porque el Padre ama la Patagonia Argentina. Amén. Sí, Señor. Y cerramos este mensaje anotando acá. Cuando pude ver que el Padre amaba la Patagonia Argentina, el Padre ama la Patagonia Argentina. Mire lo que le voy a decir, el Padre ama la Patagonia Argentina. Yo no sé qué vio el Señor. Tal vez vio un pueblo sufrido. Tal vez ve que hay chicos que se mueren de hambre y de frío. Tal vez ve que hay gente humilde, como muchos de nosotros que nos calentamos leña, que ponemos la salamandra y le seguimos poniendo el pecho y le decimos, pasó Alfonsín, pasó Mel, pasó de la Rúa, pasó Kirchner, nos robó todo. Pasó el otro, el gato, antes por el año mío, votó el perro en contra, toda la que vos quieras. Ahora pasará este capaz que nos va a seguir robando, pero el Padre va a seguir fortaleciéndonos, el Padre va a seguir prosperándonos. Es como dijo la palabra de Dios, como dijo el hombre de Dios, es grande y es hermosa la heredad que me ha tocado, es grande y es hermosa la heredad que el Padre nos ha dado. Cierro con esta frase, avancemos, avancemos, sin mirar atrás, sin mirar los mantos que nos pusieron de esclavitud, los mantos que tal vez nos pusieron de empleados, esos mantos que podían haber hecho trastabillar y quedarnos en el proceso. Podríamos haber sido gente que se quedó en el proceso, pero la palabra de aliento, y es con lo que cierro en esta noche, avancemos sin mirar atrás, porque lo mejor está por venir. Padre, gracias. Esta noche es una noche de victoria total, total, de victoria, Señor, y de declaración de tu palabra. Yo ruego que esta palabra sea una palabra germinal, es decir, que produzca fruto en el proceso del tiempo. Señor, yo oro para que a todos mis hijos les reveles esta tu palabra que salió de tu corazón. Y a medida que la vuelvan a escuchar, tú les sigas hablando, les sigas ministrando, creyendo todos juntos, Señor, que lo mejor está por venir.